que es posible que este año sea una de las peores temporadas ciclónicas, y obviamente yo creo que hay que prepararnos para esto, y obviamente nuevamente, y no es porque Pellegrini está acá, pero yo creo que eso nos tiene que hacer recordar que todavía hay una situación sin resolver en el país vecino, en el otro inquilino de esta isla, y lamentablemente yo creo que todos vamos a recordar esta situación cuando el primer ciclón, ojalá esté equivocado, esté tocando tierras haitianas, porque ahí vamos a tener nuevamente un drama humano, y vamos a recordar, esta semana hay una cumbre importante organizada por el presidente de la República. Yo quisiera pensar que sea la última cumbre sobre el tema de Haití, porque precisamente yo creo que ya el reloj nos está diciendo es tiempo de que podamos avanzar, porque yo creo que es una conclusión también de este coloquio en Punta Cana, es que muy poco hasta el momento se ha podido avanzar en el tema de Haití. Ojalá pues yo se apiade un poquito de ese territorio. Entre tanto, cientos de miles de dominicanos están durmiendo prácticamente a la intemperie en carpas, y llegan las noticias, ¿no?, del miedo, el terror que significa, porque las situaciones que se están produciendo allí son bastante calamitosas, muy difíciles. Pero yo quiero retornar al tema del fondo, Henry, porque hay una parte del fondo que se mencionó en esta primera evaluación que se está haciendo del desempeño de la economía en el 2010, el primer trimestre, de que el fondo califica el desempeño económico que ha sido de impresionante, algo que incluso se sale de lo que es la norma del lenguaje del Fondo Monetario. Sí, y una palabra que no está en el diccionario del fondo, eso. No, esa palabra es rara, ¿verdad?, en el discurso. De hecho, la I de FMI no es el Fondo Monetario impresionante, ¿no? Pero lo más importante es que confirma el crecimiento del 7.5% que había dado el Banco Central del primer trimestre, y esto realmente es muy importante porque se había incluso, como siempre, cuestionado la cifra de crecimiento de la economía dominicana. Esto obviamente son cuestionamientos de tipo político que lamentablemente se mantienen en el ambiente, y la idea no es siquiera pensar en lo importante que puede ser que la economía crezca, sino lo que yo puedo ganar en términos políticos si le quito valor o mérito al desempeño del gobierno en y esto lamentablemente la política se maneja de esa manera, pero no es lo más recomendable ni lo que se desea, porque lo que deberíamos nosotros como dominicanos estar haciendo es uniéndonos bajo una misma premisa, bajo un mismo proyecto de nación, todas las fuerzas vivas, las que están en el gobierno, las que están en la oposición, los sectores diferentes, la iglesia y todo lo que tengan alguna forma de ser convocantes para que nos unamos bajo un proyecto de nación y echemos el país hacia adelante. Pero el político que está en la oposición entiende que si le reconoce algo a las autoridades, y esto no es un partido ni el otro, esto todo lo hacen igual, siempre que le reconozca algo a las autoridades, como quitarse mérito propio, oportunidades propias para reconocérselo al gobierno, y entonces lo ve como una pérdida de tipo personal o de tipo partidario. Y debería el discurso y el pronunciamiento y la actitud debería ser de carácter nacional, porque se supone que la política es eso. Pero lamentablemente los políticos nuestros no lo ven de esa manera. De todas maneras, estamos nosotros avanzando, estamos teniendo un buen desempeño. Este resultado del fondo da confianza, le dice a la comunidad internacional que la economía se está manejando bien, y eso crea una condición para que el país tenga oportunidades y tenga el sector privado acceso a financiamientos internacionales en condiciones mejores que las que se tienen cuando hay una situación de incertidumbre o desconfianza. Entonces, esto es lo bueno de todo esto. Ojalá sigamos por ese camino. Mientras tanto, vamos a ir a una pausa para entonces entrar en nuestro conversatorio del día de hoy con el doctor Pellegrini Castillo. Venimos en breve. Bien, amigos, vamos ahora sí a entrar en nuestro conversatorio con el doctor Pellegrini Castillo. La verdad, doctor, que nos alegra mucho poder tenerlo aquí, poder tener este conversatorio. Lo que queremos es escuchar de usted, de todo lo que es su experiencia y su sabia, que nos dé algunas reflexiones, pensando en
en el interés económico y nacional del país, de lo que ha sido este resultado y en qué medida uno pudiera estar contento o preocupado por lo que ha pasado en estas elecciones. Buenas noches, muy contento de encontrarme aquí con ustedes. Muchas gracias por la invitación, gracias por esas expresiones de reconocimiento, de estímulo al trabajo que venimos haciendo en el Congreso. Yo pienso que los resultados tienen que inquietar, porque el Partido de la Liberación Dominicana obtuvo un triunfo amplio, claro, pero creo que fue un triunfo obtenido a partir de la debilidad del PRD. El PRD como fuerza política está involucrada en una situación de contradicción, de pugnas internas, está socavada por luchas intestinas muy fuertes, que creo que se expresaron en este proceso electoral. Por eso el PRD va a vivir un periodo, por lo que se percibe, de crisis interna, le van a agudizar sus contradicciones por la derrota. Pero el Partido de la Liberación Dominicana está también asumiendo un riesgo, porque acaba de obtener un triunfo muy amplio y también se pueden sufrir crisis por victoria. Porque recordemos lo que decían los antiguos griegos, que los dioses castigan a los hombres, muchas veces negándoles lo que más quieren y otras veces dándole mucho más de lo que quieren. Entonces el PLD obtuvo una gran victoria, 31 senadores. Eso nunca se había visto en el país. Nunca. Bueno, sí, el doctor Balaguer en el año 74 se quedó con el control total del Congreso. Que fue, total, por cierto, que el PRD se abstuvo. Sí. Fue, por cierto, en un ambiente económico muy favorable. Muy favorable, de crecimiento. Porque ahí recordemos que el país tuvo una bonanza extraordinaria en los precios del azúcar, estaba desarrollándose la minería, estaba recibiendo muchos recursos externos y la economía estaba creciendo. Recordemos que ese fue el periodo en que más creció la economía. Y en el 75 se produjo la gran zafra, sí, la mayor zafra de toda la historia de la República Dominicana. Entonces escúcheme, sí, porque este detallito es importante, porque una de las cosas que tenemos que aprender en el país, sobre todo los políticos tradicionales, es que con la economía no se puede jugar. No se puede jugar. Eso es evidente. La economía te favorece y cobra, te desfavorece si tú no haces el trabajo como está. Ese es un punto que yo quiero destacar. ¿Qué se manifestó en este proceso electoral? Bueno, en este proceso electoral se manifestó con mucha fuerza el voto de las maquinarias electorales. En este proceso electoral el peso de las maquinarias electorales de los partidos principales se manifestó con una fuerza enorme. También se manifestó con una fuerza considerable, por lo menos en ciertas demarcaciones, el peso de los grandes grupos de interés. Algunos grupos de interés se empeñaron en demostrar su fortaleza. Estás hablando de grupos económicos. Grupos económicos. El peso de la plutocracia siempre está presente, pero en esta ocasión fue muy evidente. ¿Tú sientes que eso marca un cambio? Sí. Yo creo que nunca en un proceso anterior se había evidenciado, sobre todo en elecciones congresionales, porque ya en elecciones presidenciales siempre se manifiesta, pero en elecciones congresionales un esfuerzo como el que se hizo en algunas áreas. Y también fue evidente que dinero que viene de procedencia non santa se expresó mucho, sobre todo el día de las elecciones.